Hay una fotografía que tengo en la cabeza desde hace décadas. No es una fotografía real. No está en ningún álbum. Está en mi memoria. Y la veo con tanta claridad que a veces me parece más real que muchas cosas que tengo frente a mí hoy. Es el taller de mi padre. Una habitación pequeña en el fondo de la casa, con olor a aceite y a madera y a ese polvo específico que tienen los lugares donde se trabaja con las manos durante mucho tiempo. Las herramientas colgadas en la pared con un orden que solo él entendía completamente, pero que yo fui aprendiendo a leer con los años. Cada cosa en su lugar, cada cosa con su historia, cada cosa, y esto es lo que más me golpea cuando recuerdo esa imagen, cada cosa que todavía estaba ahí después de décadas de uso. Ese taller era la evidencia física de algo que ya no existe de la misma manera. Era la prueba de que hubo una época real, no inventada, no idealizada, en que las cosas duraban, en que comprar algo era una decisión que se tomaba sabiendo que iba a estar contigo durante mucho tiempo, en que la relación entre una persona y sus herramientas, sus aparatos, sus objetos cotidianos, tenía una profundidad y una continuidad que hoy ya casi no existen. Yo viví esa época, la viví con estos ojos, la toqué con estas manos, y hoy quiero contarte lo que se perdió cuando terminó, no para que sufras por algo que no conociste, sino para que entiendas exactamente qué fue lo que el sistema te quitó sin pedirte permiso, y qué puedes hacer para recuperar aunque sea una parte de ello. Siéntate. Esto va a tardar un poco y vale la pena. Antes de entrar a la historia grande, antes de hablar de industrias y de decisiones corporativas y de cómo funciona el sistema, quiero que te detengas un momento en algo personal. ¿Tienes en tu vida algún objeto que venga de antes? Un objeto que no sea tuyo originalmente, que haya sido de tu padre, de tu madre, de un abuelo, de alguien que lo usó antes que tú y que te lo pasó porque todavía servía. Una herramienta, un utensilio de cocina, un reloj, cualquier cosa. Si tienes uno de esos objetos, piensa en él ahora mismo, en cómo se siente cuando lo usas, en lo que representa más allá de su función, en la cadena de manos que lo tuvieron antes que las tuyas. Ese objeto, sea lo que sea, es un mensajero del mundo que perdimos. Es la evidencia tangible de que hubo una manera diferente de fabricar, una manera diferente de relacionarse con las cosas, una época que ya no existe de la misma manera, pero cuyos frutos todavía están entre nosotros para quien sepa verlos. Yo tengo varios de esos objetos y cada vez que los uso siento algo que no tiene un nombre exacto, una mezcla de gratitud y de tristeza. Gratitud de haber heredado algo real, tristeza de saber que lo que represento, ese mundo donde esos objetos eran la norma y no la excepción, ya no existe de la misma manera. Tú también sientes algo parecido, ¿verdad? Aunque quizás no lo hayas puesto en palabras exactamente así. Esa sensación de que hay algo que se perdió en algún momento entre la generación de tus abuelos y la tuya.
algo difícil de nombrar, pero muy fácil de sentir cuando comparas lo que ellos tenían con lo que tú compras. No estás inventando esa sensación, es real y tiene una historia muy concreta detrás. Déjame llevarte a esa historia. Hay un período en la historia de la industria manufacturera que los economistas y los historiadores de la tecnología a veces llaman, con distintas variaciones, la era de la durabilidad. Grosso modo abarca desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente la década de los 70 del siglo XX, con variaciones según el país y la industria, pero con una coherencia general que la hace reconocible como un período distinto. En ese período, la competencia entre fabricantes se basaba fundamentalmente en la durabilidad y la funcionalidad real de los productos. No exclusivamente, siempre hubo marketing, siempre hubo trucos, siempre hubo fabricantes más honestos que otros, pero la durabilidad era un eje real de competencia. El fabricante cuyo producto duraba más ganaba reputación, y la reputación se traducía en ventas, y las ventas eran el oxígeno del negocio. En ese contexto, fabricar bien no era solo un imperativo moral, era un imperativo económico. La empresa que hacía las cosas mejor tenía una ventaja real sobre la que las hacía peor. Y esa ventaja era sostenible en el tiempo, porque la reputación de calidad se construye lentamente y dura. Yo nací en ese período, crecí en él, formé mi manera de pensar sobre los objetos en él. Y por eso, cuando habló de la época dorada de la durabilidad, no estoy hablando de algo que leí en un libro, estoy hablando de algo que viví en el cuerpo, en las manos, en la experiencia cotidiana de usar cosas que simplemente funcionaban. El taller de mi padre era el producto natural de ese período. Cada herramienta ahí había ganado su lugar, demostrando que merecía estar, que aguantaba el uso, que podía confiarse en ella cuando se necesitaba. No había nada ahí por capricho ni por moda. Todo tenía historia de uso real. Y luego vino el cambio, no de un día para otro, pero vino, y yo lo vi llegar. Y tardé un tiempo en entender lo que estaba viendo. Déjame explicarte cómo ocurrió, con la precisión que da haber observado este proceso durante décadas. El primer síntoma que noté, aunque en ese momento no lo entendí completamente como síntoma de algo más grande, fue el plástico. El plástico empezó a aparecer en los años 60 y 70, en lugares donde antes había metal, en las empuñaduras de las herramientas, en los cuerpos de los electrodomésticos, en los mecanismos internos de cosas que antes eran enteramente metálicas. Al principio lo presentaron como una mejora, más ligero, más económico, más moderno, y en algunos casos, específicamente en algunos casos, el plástico era genuinamente una solución mejor. Hay aplicaciones donde el plástico es el material correcto, pero poco a poco, muy gradualmente, el plástico empezó a aparecer en lugares donde no era la solución mejor, sino la solución más barata, en engranajes que antes eran metálicos, en soportes estructurales que antes eran de acero, en mecanismos de precisión donde el plástico no podía mantener las tolerancias correctas bajo uso prolongado. Y los fabricantes lo sabían. Sabían que el plástico en esas aplicaciones específicas reducía la vida útil del producto.
pero lo hacían porque reducía el costo de fabricación. Y en ese momento, en ese punto específico, la lógica de la durabilidad se dio ante la lógica del margen. Ese fue el primer síntoma, el plástico donde no debía ir. Luego vino la estandarización hacia abajo. En la era dorada, las especificaciones de los materiales tendían a estandarizarse hacia arriba. Si la competencia usaba un acero de cierta calidad y tú podías usar uno mejor al mismo precio, lo usabas, porque te daba ventaja. Pero cuando el mercado empezó a concentrarse, cuando las fusiones y adquisiciones redujeron el número de fabricantes reales y diluyeron la competencia genuina, la lógica se invirtió. La estandarización empezó a ir hacia abajo, hacia el mínimo que el mercado aceptaba sin protestar abiertamente. Y el mercado, sin información clara sobre qué materiales se usaban en qué productos, aceptó mucho sin protestar, porque no podía ver, porque la degradación era gradual, porque cada generación de compradores no tenía una referencia clara de lo que había sido posible antes. Y luego, y este es quizás el cambio más significativo de todos, vino la transformación en quién tomaba las decisiones sobre cómo fabricar. En la era dorada, las decisiones sobre calidad las tomaban generalmente personas con conexión directa al producto. El fundador que había construido el negocio con sus manos, el director técnico que venía del oficio, el ingeniero jefe que conocía cada componente de lo que se fabricaba. Esas personas tenían una relación personal con la calidad de lo que hacían. Fabricar mal no era solo un error económico para ellos, era una ofensa a algo que valoraban. Con el tiempo, esas personas fueron reemplazadas o superadas en poder por personas cuya formación y cuya relación con el producto era puramente financiera. Administradores de empresa, gestores de cartera, directores que llegaban de otros sectores y que veían la fábrica como un generador de márgenes, no como un lugar donde se hacían cosas con un estándar de calidad que merecía respeto. Para esas personas, la decisión de usar el rodamiento más barato que todavía pasaba los test mínimos de garantía no generaba ninguna resistencia interna. Era simplemente optimización de costos. Una fila en una hoja de cálculo que mostraba un margen mejor. Y fue en ese espacio, en ese vacío donde antes había personas que se preocupaban por la calidad como valor en sí mismo, donde la era dorada de la durabilidad murió. No con un disparo, con 1000 pequeñas decisiones de optimización, cada una razonable en sí misma desde la lógica del margen a corto plazo, todas devastadoras juntas desde la perspectiva de lo que los productos podían y debían ser. Ahora bien, ¿qué queda de esa época? ¿Qué sobrevivió? Más de lo que crees, y quiero dártelo. Hay categorías enteras de productos donde la lógica de la durabilidad todavía existe, aunque tienes que saber dónde buscar y cómo reconocerla. El hierro fundido en la cocina es quizás el ejemplo más puro. El hierro fundido no tiene versión moderna que lo mejore en durabilidad. Es un material que existe desde hace siglos, que se comporta de manera conocida y predecible, que no tiene revestimientos que degradar ni componentes electrónicos que fallar. Una sartén de hierro fundido, bien fabricada, con el grosor correcto, con el acabado correcto, dura indefinidamente.
literalmente indefinidamente si se cuida de manera básica. Lodge en el mercado americano, Le Creuset para quien quiere hierro fundido esmaltado de alta gama. Cualquier sartén de hierro fundido de una fundición seria, con historia verificable. Esas piezas son supervivientes de la era dorada, en el sentido más literal. Las herramientas de mano de marcas con historia profesional verificable. Knipex lleva desde 1882 haciendo alicates para el mercado profesional europeo. Wera lleva décadas haciendo destornilladores con estándares que el mercado de consumo general abandonó hace tiempo. Estas marcas tienen algo que las marcas de consumo masivo frecuentemente no tienen: una clientela profesional que no perdona la calidad eficiente. El electricista, el mecánico, el fontanero que usa sus herramientas todos los días para ganarse la vida, no puede permitirse herramientas que fallen. Y las marcas que sirven a ese mercado profesional con honestidad durante décadas tienen un estándar que se nota en el producto. El calzado con construcción de costura perimetral visible, la costura de vuelta entera, el método Goodyear Welt, la costura norueguesa, son sistemas de construcción que datan de antes de la era industrial y que producen calzado que puede resolarse múltiples veces. Red Wing, Danner, Alden en el mercado americano, Trickers, Loke en el mercado inglés, algunas líneas de Meindl y Hambach en el mercado alemán, todas caras, todas con un costo por año de uso que las hace más baratas que cualquier alternativa de construcción inferior, y todas, si se cuidan correctamente, pueden durar décadas. Los relojes mecánicos de marcas con tradición relojera real. Cuando alguien me pregunta cómo reconocer un reloj que va a durar, la respuesta es simple: que sea mecánico y que tenga un fabricante con historia real en relojería. Seiko en su gama mecánica lleva décadas produciendo movimientos de una confiabilidad extraordinaria a precios accesibles. Tissot en sus líneas mecánicas, Omega en sus líneas clásicas, aunque cara. Un reloj mecánico bien fabricado, mantenido con el servicio periódico que requiere cada varios años, puede funcionar durante generaciones. Es uno de los pocos objetos modernos que todavía puede pasarse de padres a hijos con plena funcionalidad. Y en electrodomésticos, aunque aquí la situación es más difícil que en las otras categorías, la regla de buscar el modelo más simple de la marca con mejor red de servicio técnico en tu zona sigue siendo la más confiable. Menos funciones significa menos puntos de falla. Y una red de servicio técnico real significa que cuando algo falla, como eventualmente todo falla, tienes una opción real distinta al reemplazo. Ahora quiero dejarte algo que va más allá de los productos y las marcas, algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo y que creo que es quizás lo más importante de esta conversación. La época dorada de la durabilidad no fue solo una época de productos mejores, fue una época de una relación diferente entre las personas y el tiempo. Cuando las cosas duran,
El tiempo tiene una densidad diferente. Una compra hecha hoy sigue siendo relevante dentro de 10 años. Una herramienta comprada hoy puede estar en el taller de tu hijo dentro de 20. Una sartén comprada hoy puede estar en la cocina de tu nieta dentro de 30. Hay una continuidad, una trayectoria, una sensación de que lo que haces hoy tiene consecuencias que se extienden en el tiempo. Cuando nada dura, el tiempo se fragmenta. Todo existe en el presente inmediato. Lo que compraste hace 3 años ya no existe. Lo que compras hoy desaparecerá dentro de 3 años más. No hay acumulación, no hay historia que se construye, solo presente que se consume y se desecha. Y esa diferencia en la relación con el tiempo creo que tiene consecuencias mucho más profundas que las económicas. Afecta la manera en que pensamos sobre el esfuerzo, sobre la inversión, sobre la paciencia, sobre el valor de construir algo que va a perdurar. La cultura de lo desechable no solo nos quitó la durabilidad de los productos, nos fue modelando hacia una relación con el tiempo, donde el corto plazo lo es todo. Y esa relación con el tiempo, esa incapacidad creciente de pensar y actuar en términos de largo plazo, es quizás el costo más alto de lo que se perdió. Lo que se puede recuperar no es la época entera. El tiempo no vuelve, pero sí se puede recuperar la manera de pensar, la disposición de elegir lo que dura sobre lo que brilla, de cuidar lo que se tiene en lugar de reemplazarlo, de valorar la historia que un objeto puede acumular, de transmitir a los que vienen después no solo objetos, sino una manera de relacionarse con los objetos y con el valor del trabajo que los produce. Eso sí está en nuestras manos y vale la pena. Antes de terminar, una pregunta que me importa de verdad. ¿Tienes algo en tu casa que venga de otra generación? Algo que un familiar usó antes que tú y que todavía funciona. O si no tienes algo así, ¿hay algo que compraste tú mismo hace muchos años que todavía está ahí, firme, sin rendirse? Cuéntamelo en los comentarios. Esas historias son el testimonio más claro de que la época dorada de la durabilidad existió de verdad y que sus frutos en algunos rincones del mundo todavía persisten. Gracias. Cuiden lo que tienen y recuerden siempre, lo que dura cuenta una historia. Y las historias que duran valen más que cualquier cosa que se pueda comprar hoy.